Muy buenas tardes y bienvenidos a la hora de Abigail. Aquí en Teleimpacto, canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube, la hora de Abigail. Hoy nos place, nos distingue con su participación para dialogar, intercambiar con nosotros y con ustedes el profesor Cito Gavín, miembro de la Dirección Nacional de la ADP, un hombre que ha consagrado su vida a la labor académica, al magisterio, y que preside la corriente magisterial Narciso González dentro de la Asociación Dominicana de Profesores. Para nosotros es un compromiso obligado iniciar este diálogo con el profesor Cito Gavín, preguntándole qué se entiende desde su perspectiva por esa comisión consultiva, comisión técnica consultiva que se ha creado para buscar una reforma del sector educativo nacional. Dejarán de lado la visión fusionista del Ministerio de Educación, que controla la educación a nivel desde el nivel inicial hasta concluir la secundaria, con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es lo que tiene que ver con la rectoría de la educación superior. ¿Qué es lo que hay de por medio con esta nueva posición que ha asumido el gobierno del presidente Luis Abinader de crear un modelo educativo donde no se sabe si se dejaría un solo ministerio o si seguirían funcionando dos ministerios y se respetaría la autonomía y el fuero universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Buenas tardes, saludos, don Abigail, a todo el pueblo dominicano y de manera especial a la comunidad educativa. Bueno, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y las autoridades educativas es un gobierno que se ha caracterizado por aplicar lo que ellos han llamado y denominan las alianzas público-privadas, que realmente se impone lo privado por encima de lo público. Si vemos, por ejemplo, el sector salud, antes de entrar a educación, entonces la población dominicana podrá comprender mejor qué ha ocurrido con el proceso de reforma en el sector salud, qué ha ocurrido en el sector también de la agricultura, que se ha producido también una fusión y prácticamente no ha generado ningún tipo de beneficio importante para la agricultura. Y en el caso de la salud, nos encontramos con las ARS, con las AFP, que la gente siente en carne viva y en carne propia lo que ha sido ese nivel de privatización de el sector salud. Entonces, con esta intención y este proyecto que quiero señalar en principio que el primer decreto que emitió el presidente de la República de la fusión fue derrotado. Y fue derrotado por la presión, la protesta de distintos actores y sectores, por la ADP, por la Federación de Profesores de la UAS, por la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación ANPROTED y distintas personalidades, ciudadanos, ciudadanas vinculados a la educación y sectores
que se opusieron al original proyecto de fusión, o a ese decreto, y el decreto fue derrotado. Ante la derrota, entonces, luego de la designación del profesor Rafael Santos Badía en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entonces cambian el nombre por Transformación Educativa. Pero cuando analizamos, leemos el decreto, el contenido de la propuesta, nos encontramos que no es más que una especie de maquillaje, porque en el fondo, en el último considerando del actual decreto, del nuevo, además de crear la comisión técnica, que es bastante limitada y bastante excluyente, porque es una comisión solo de ministros y de la dirección de Infotet, donde no se vincula a ningún otro actor de la comunidad educativa. Se vincula a los exministros, pero no se vincula a más nadie. A más nadie. Entonces, en ese último considerando, como dice el Chavo del Ocho, para que la gente entienda mejor, se le chipoteó, y exactamente, textualmente dice, para la conclusión o consolidación de un único ministerio de la educación en el país. De manera que en el fondo continúa la misma intención de fusionar, que no es más realmente que una amenaza para el 4% de la educación, el presupuesto que el pueblo luchó tanto por él, amenaza para las conquistas de los trabajadores y trabajadoras de la educación, los docentes, el personal administrativo. Es una amenaza a la autonomía de la UAS y también a su presupuesto, que realmente no se cumple todavía la ley 139-01, y en el caso del presupuesto del 4%, no ha aparecido prácticamente, bueno, en los primeros años fue cuando se aplicó de manera real el 4%. Siempre hay unos descuentos y unos desvíos que uno no sabe para dónde se lo llevan y no terminan de aplicar el 4%. Están aplicando más o menos el 3.7, 3.90, 3.97, 3.98, en fin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta prisa nerviosa de las autoridades del Ministerio de Educación Superior, del gobierno, del Ministerio de Educación de la República Dominicana, en hablar de unas consultas que ya la han anunciado para partir del 10 de junio y plantean, le voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos voy a poner. El ministro Rafael Santos visitó a la ADP, le recibimos allá, desde su propia designación fue al sindicato. Le recibimos, como siempre, con respeto, porque Rafael fue en su momento secretario general de la ADP, y pues le recibimos. Ahí se le escuchó la intención de ese proceso, y entonces no se arribó a ningún tipo de acuerdo. Luego entonces, públicamente, él aseveró que la ADP le había manifestado que estaba de acuerdo con el proyecto y hubo que desmentirle públicamente. Y ahora entonces hablan de consulta, pero también muy limitadas. Por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo la colocan al final, al término de la consulta, y solo dan un tiempo de 2 horas para que la UAS emita su opinión. ¿Qué es eso? ¿Una consulta o un mamotreto de consulta? Si recordamos el Plan Decenal de Educación 1992-1993, que un servidor participó como dirigente estudiantil de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER en ese momento, ahí hubo una real y verdadera participación de todos los actores. Pero además, hemos evaluado el pacto educativo. Paradoja de la vida. Quien era presidente en el 92 era Joaquín Balaguer. Sí. Y ahora están los que anunciaron un cambio. Así es. Y teniendo como ministro a uno que fue secretario general de la ADP. Sin embargo, el cambio lo que ha sido es retroceso.
y lo que ha sido es ultraconservador. Entonces, en la República Dominicana tenemos el Pacto Educativo, firmado por todos los actores, por el Ministerio de Educación, por la ADP, por las iglesias que inciden en la educación, por el sector empresarial, por la sociedad civil, por padres, por madres, por estudiantes, y ahí nos pusimos de acuerdo en unos parámetros y en unos procesos y acuerdos y compromisos de cara a la calidad de la educación. Pero está la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Entonces, hemos evaluado esos planes y esa estrategia antes de meternos en una llamada reforma que realmente en una prisa nerviosa. No, vamos a evaluar primero lo que tenemos, vamos a evaluar los resultados y entonces procedamos a hablar de una transformación, pero a partir de verdadera consulta como es la que ha iniciado en el día de hoy la UAS, la ADP, AMPROTED, en un importante seminario que comenzó en el día de hoy con participación de expertos nacionales e internacionales y una amplia participación de muchos actores educativos, sociales y culturales, incluso donde se le invitó al propio Ministerio de Educación Superior para que fuese a plantear su posición. Y luego se va a abrir... acto de presencia, no, ese ministerio? No. Y luego se va a abrir una ruta de consulta regionales, municipales, provinciales, pero jamás por cada centro educativo, pero jamás tan limitada como la del gobierno. Fíjese que hay el tema de fusionar dos sistemas educativos con filosofías propias, con metodologías y didácticas distintas, dos sistemas de la educación, dos subsistemas, la educación preuniversitaria, desde la inicial hasta la educación secundaria, y la modalidad de adultos y la educación superior. ¿Cómo es posible que se pretenda, en qué cabeza cabe, fusionar cuando hay distintas modalidades, hay distintos contenidos pedagógicos, hay niveles y hay pues subsistemas, de manera que realmente la intención no es otra que terminar de apropiarse de la parte de los presupuestos de la educación, afectar la autonomía de la UAS, afectar conquistas que están todas amenazadas y también avanzar en ese proceso cuasi general que está llevando el gobierno prácticamente en todos los sectores de la privatización. Porque en el Consejo Nacional de Educación del Ministerio de Educación de la República Dominicana y en el Ministerio de Educación Superior, fíjese que acá ha habido una proliferación de universidades privadas y de institutos, que muchas incluso han sido cuestionadas y hay otras que son cuestionables porque el sistema supervisa poco, el sistema no le interesa ese nivel de calidad. Y entonces, aquí en la década de los 60 existía solo la UAS. Luego entonces se abrió todo ese proceso a partir de 1966. Con la Universidad Nacional, pero Enrique Ureña. Correcto, y la Pucamaima. Y posteriormente la Ucamaima. Sí, correcto. Entonces, ahí comenzó ese proceso con un decreto emitido por el presidente Joaquín Balaguer. Luego, un decreto del presidente Salvador Jorge Blanco. Pero lo que tiene que incluso ahí se creó el CONES. Y luego entonces el Consejo Nacional de Educación Superior. Y luego entonces se crea el Ministerio de Educación Superior. De manera que si queremos calidad en la educación, ciertamente hay que revisar la gestión y hay que transformar. Se requiere, nosotros en eso coincidimos, que discutamos una
transformación de la educación, no es una simple reforma. Ahora bien, no puede ser con los intereses de las élites. ¿Transformación de la educación o del sistema educativo? Del sistema educativo, es lo correcto, del sistema educativo. Entonces, ¿qué pasa? Esa transformación tiene que darse con una real participación y una verdadera discusión de todos los actores. En las reformas que ha habido hasta ahora, excepto en el Plan Decenal de Educación 1992-1993, de ahí para acá todas las reformas, en ninguna han sido incluidos los estudiantes, han sido incluidos los docentes en términos de participación. Entonces, no puede ser sobre la mirada de las élites, sobre la mirada únicamente de los intereses empresariales, del sector privado y del gobierno, de querer imponer con prisa nerviosa su visión. Y además, en una reforma sobre el sistema educativo, no deben primar los intereses partidarios ni los intereses politiqueros, deben primar los intereses y aspectos pedagógicos. Son los que deben ser discutidos. Claro que la educación es un fenómeno social, político-social, porque aquí usted escucha a funcionarios decir y hasta ministros de educación que hay que despolitizar la educación. Nada más falso, porque si es un fenómeno social vinculado al ser humano, la educación es, desde el punto de vista de las ciencias políticas, un fenómeno político-social. Lo que hay que hacer es despartidarizar, que es diferente a despolitizar. Entonces, hay amenazas, por la pregunta que usted me decía, respecto a toda la conquista de los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo también a la autonomía de la UAS y al presupuesto, pero la amenaza principal, y atención al pueblo dominicano, ¿sobre qué o sobre a quién los trabajadores, se la principal a la amenaza? familia y la clase media, sobre la educación pública, sobre el derecho a la educación pública. Porque lo que se está montando el gobierno es en una ola de privatización que hay en una parte importante de América Latina, el Caribe y el mundo, de gobiernos y autoridades que consideran la educación como una mercancía y no como un derecho. Entonces, terminaría el pueblo dominicano, sobre todo la clase media, trabajadores y trabajadoras, que son los que van a la UAS y que son los que van a la escuela pública, terminando el famoso de perder el derecho a la educación pública. A la vivienda. Claro, y el artículo 63 de la Constitución de la República establece que es el Estado el garante de la educación pública y de que ésta sea de calidad. Y de los 13 factores que establece la Ley de Educación, en 10 incide el Estado a través del Ministerio de Educación y en 3 incidimos los maestros y maestras. Pero está amenazado lo de la educación pública. Cuando uno lee el decreto y lee el contenido de la propuesta, se encuentra con una serie de nombres de ONGs nacionales, internacionales, de instituciones muy parecidas a la del sector financiero y el sector privado que han asaltado el sector de la salud y la seguridad social. Entonces, hay muchas amenazas por ahí y está claro que el interés central es privatizar la educación pública en este país y para que deje de ser un derecho de acceso a toda la población. Ahora, ¿queremos debatir? Vamos a debatir. ¿Nos quieren desmentir? Vamos a debatir. Pero vamos a debatir de verdad. No puede ser tomado por los moños, una llamada a consulta, donde se llame a la ADP, se llame a FAPROUAS, se llame a la UAS, se llame a los distintos actores, venga, en 2 horas, usted... No, la educación, así como tiene resultados a largo plazo, es un proceso complejo que también requiere de tiempo, porque ¿cómo es posible que ya casi en la postrimería de la actual gestión gubernamental se quiera forzar una llamada reforma educativa? No. Pero ya le han puesto fecha, plazo, para elaborar el proyecto de ley y someterlo a Congreso Nacional
con esa reforma del sistema educativo dominicano. Pero lo que a mí me choca es que quien está a la cabeza de todo ese proceso de sancochar o de eliminar la educación pública en República Dominicana no es el ministro de Educación, sino quien está a la cabeza del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces como que uno no entiende mucho. Parecería que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología quisiera ser, parecería, digo yo, que debe tener una aspiración de querer ser un superministro o un megaministro, por lo siguiente. Y me parece que ese puede ser un objetivo principal de sus ambiciones. Por ejemplo, no buscan realmente descentralizar ni desconcentrar, porque el proyecto plantea que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se convertiría en una especie de viceministerio del Ministerio de Educación de la República Dominicana, y que entonces el ministro de Educación de la República Dominicana sería un megaministro que lo dirigiría todo. Entonces, ¿cómo? Eso no es desconcentrar, eso no es descentralizar, eso es concentrar. Entonces tampoco es democrático el proyecto concentrar de reforma. Poder, Correcto, autoridad y recursos. Poder y recursos, en vez de pensar en municipalizar la educación, en vez de pensar en mayor descentralización, de que sea más democrática, por lo tanto menos vertical, y en vez también de asumir, hay un proyecto de ley que fue discutido por distintos actores en los que participó la ADP, que modifica, que plantea la modificación de la ley actual de educación 6697. Y hay un proyecto que plantea una reforma de esa ley, una transformación, pero de manera progresiva. Entonces nosotros no aceptaríamos ni participaríamos en ninguna reforma ni transformación que sea regresiva, que ya conquistas adquiridas de la educación pública del país en la ley y de los trabajadores y trabajadoras de la educación, entonces se regresen o se pierdan. Nosotros hemos iniciado el seminario, vamos a hacer una ruta de consulta también e iremos a la movilización en caso de que sea necesario para evitar que sea una contrarreforma. ¿Tienen el temor ustedes o perciben ustedes que se camina hacia una contrarreforma del sector educativo en República Dominicana? Sí, así es. Ese es nuestro principal temor, de que sea regresiva y entonces con los elementos que hemos hablado se convertiría en una contrarreforma y en una retranca más que realmente una verdadera transformación de la que necesita realmente la educación dominicana. Pero si la ADP, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Asociación de Técnicos Educativos e incluso la Asociación de Padres y Tutores sí, la AMAE, de los estudiantes, de los alumnos, están en un seminario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con expertos nacionales y extranjeros. Eso significa que la ADP no va a participar en esas consultas que se iniciarán el día 10 y que antes del 16 de agosto tendría que tener ya el anteproyecto de ley que dejaría a la República Dominicana y que con una reforma integral del sector educativo. La ADP en cada una de en el pacto educativo, en el plan decenal de educación, en la parte que la Estrategia Nacional de Desarrollo, en distintas propuestas de reformas de la educación, la ADP, y esa ha sido su historia, siempre ha participado. Ahora bien, lo ha hecho con sus posiciones, de manera que nosotros estamos en disposición de debatir y de participar, pero no con los niveles de limitación, ya tan limitantes que están imponiendo y con esa prisa nerviosa. Por eso hemos planteado, no, vamos a asumir una verdadera ruta, con tiempo,
que permita realmente la participación de todos los actores vinculados a la educación y de toda la sociedad dominicana, incluyendo la sociedad política, pero tiene que darse el tiempo necesario. Pero además, no podemos, el gobierno tiene como, plantea una participación, pero ya como con todo hecho, cuando como que ya tienen todo predeterminado y todo prehecho. Eso no es realmente democrático, ni es una participación. Hay, por ejemplo, comisiones que fueron creadas y que aparecen en el decreto, que lo que quieren es entonces que los demás actores nos sumemos a esas comisiones. Lo correcto es que se produzca una seria y formal comunicación y apertura con todos los actores. Por ejemplo, la ADP no ha recibido de parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana, ni del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, una invitación formal a una reunión, sí, pero a discutir, a debatir, a conocer todos los detalles, a realmente entrar en un proceso de debate de las ideas. No, aún no se ha recibido de manera formal. Es que a ustedes lo han invitado a participar, no lo han invitado a discutir. Como convocantes. Exacto. Que debió ser, porque una cosa es que yo le invite a usted, a que yo le diga, Abigail, vamos a ver si juntos usted y yo construimos esta propuesta, o este camino, o este paso, ¿verdad? Por lo tanto, no hay una intención verdaderamente democrática, y uno tiene tantas preguntas, y la comunidad educativa tantas preguntas, y además temores respecto a todas estas amenazas, porque las experiencias que hemos tenido, tanto en la salud como en agricultura y otros sectores respecto a las alianzas público-privadas y a la reforma del gobierno, no han sido positivas. Le voy a pedir su anuencia, profesor Cito Gavín, para ir a una pausa, pero cuando retornemos, vamos a hablar cuáles son esas preguntas y esos temores que albergan ustedes desde la Asociación Dominicana de Profesores, desde la ADP. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista. Marino Vinicio Castillo. La respuesta. Domingos de 12 a 1 de la tarde. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí conversando, hablando, dialogando, intercambiando con el profesor Cito Gavín, coordinador de la corriente magisterial Narciso González y dirigente nacional de la ADP. ¿Cuáles son las preguntas que se formulan ustedes, lo que comprenden, lo que conocen, lo que han dedicado su vida a el magisterio en República Dominicana, que le generan temores con este proceso de consulta que ha anunciado el gobierno del presidente Abinader a través del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? Bueno, mire, una de las preguntas importantes, bueno, ¿qué ocurriría con la carrera docente? Que es una carrera especial de ley en el país. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría con la entrada al sistema a través de los concursos? ¿Qué ocurriría con la carrera docente como tal? El caso de la financiación de la educación, ¿qué ocurriría? Porque no han planteado de manera clara cómo se manejaría. Prácticamente asistirían 2 consejos de educación, pero esos 2 consejos de la educación superior y de la educación preuniversitaria funcionarían en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se manejaría el presupuesto de educación superior y la financiación del sector preuniversitario, que ya está por ley destinado el 4%? Pero ¿qué ocurriría con las conquistas sociales del pueblo dominicano en términos de educación? Pero ¿qué pasaría además, nos preguntamos, con los gremios docentes? En esa llamada transformación educativa. Ahí no que vendría la despolitización, ¿dónde eliminando quedaría, a la ADP. ¿Cuál sería el papel de la ADP? ¿Dónde quedaría? ¿Dónde quedaría el papel de FAPROAS? ¿Y dónde quedaría el papel de la Asociación de Técnicos? Exacto, de AMPROTED, y el papel de la SATMAE, y el papel de las familias también, que hay que tomarlas en cuenta, que hay que ponerlas realmente a participar, que al final es a ella que se le despojaría de la educación pública. De manera que también se produciría una especie de fragmentación del magisterio, del de educación superior, como también de la educación preuniversitaria. Entonces, hay tantas interrogantes y tantas preguntas que el tiempo que está planteando el gobierno y el Ministerio de Educación Superior y la metodología de la consulta que están planteando no nos parece que resolverían, que darían respuestas a estas y otras interrogantes que tenemos desde la comunidad educativa. Pero además, hay por ejemplo lo siguiente, y aquí
pudiera mostrar ahora mismo lo que ocurre, por ejemplo, si es posible, con el presupuesto de la educación y la financiación. Aquí tenemos, por ejemplo, de qué manera una tabla, de qué forma, de qué manera es que se está destinando la financiación pública de la educación, que debe llegar a la escuela pública, a las ONGs y a una parte de universidades privadas. Le voy a enviar a usted también para que tenga esa perla y vea de qué manera es que se están chupando los recursos que deben ir a las escuelas dominicanas que están en la miseria, cientos de escuelas en el país. Y asimismo tenemos también, pero son realmente muchos millones de pesos que están destinados a proyectos privados que están en este ejemplo. De manera que realmente lo que... O sea, que lo que llega del 4% se está transfiriendo a ONG y a grupos del sector privado que no tienen que ver nada con el sistema de impartición de docencia, de clase en las escuelas públicas de la República Dominicana. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, más de 589 mil millones de pesos, más de 589 millones de pesos destinados a ese tipo de ONG y a ese tipo de, y a universidades y a organizaciones nacionales e internacionales que son del sector privado, que muchas no tienen que ver con la educación realmente, pero que son aquellas que hacen la campaña queriendo culpar al maestro de la crisis de la educación y queriendo culpar al sindicato de los maestros también. Entonces, hay una serie de dispendio en ese sentido. Usted habla, por ejemplo, del Instituto 512, habla de Educa, que es una de las más famosas, habla de distintas instituciones. El empresariado metido en el sector educativo, Educa. Que prácticamente están controlando el Consejo Nacional de Educación y también el de Educación Superior, porque es ahí donde está el secuestro de la educación pública como derecho. No es que en una sociedad como esta el empresariado no participe, claro que sí, puede participar, pero se supone que pero si es... no como controlador de un derecho y de un sistema público como es la educación. Debería el Consejo Nacional de Educación ser de verdad un Consejo Nacional de Educación, que yo prácticamente lo he denominado en el Consejo Empresarial de la Educación. Y así mismo ocurre con la famosa consulta y las comisiones y los organismos que están planteando el Ministerio de Educación Superior para consultar para esta reforma, que realmente se plantean comisiones, pero donde los estudiantes o los docentes o los padres y madres tienen un representante, pero donde el alto empresariado y el sector privado entonces tienen 3, 4, 5, 6 y conforman la mayoría, y no hay forma de que usted prácticamente pueda torcer o hacer variar una propuesta en esa modalidad de discusión o de consulta que ellos están planteando. ¿Y es posible lograr una reforma del sector educativo, integrar a dos ministerios en uno, dejando de lado la situación de violencia que viven las escuelas, la situación de irrespeto que hay de los alumnos hacia los profesores, hacia el personal de apoyo de las escuelas? Y es posible. Abigail, nosotros tenemos 1.700 agresiones a docentes. 1.700 en lo que va de docentes agredidos en lo que va de este año escolar. Sin consecuencias prácticamente, excepto un caso, 2 casos que el Departamento Jurídico de la ADP ha procedido a la justicia y ha habido alguna condena. Pero ese sistema disciplinario
que han estado copiando de la sociedad norteamericana ese nivel de displicencia, un sistema disciplinario que no se corresponde con régimen de consecuencias, con respeto de todos los actores y respeto a la valor y a la valía y al docente dominicano. Ocurre que no se está tomando en cuenta. Y para el caso de la violencia, como usted señala, el caso de la parte que tiene que ver con las distintas problemáticas de la educación, como la infraestructura, la falta de docentes, la falta de personal de apoyo administrativo. El 72% de las escuelas del país no tiene laboratorio de ciencias. El 72%. El 72% no tiene laboratorio de ciencias. Y si hablamos de la tecnología y de la informática, también hay una orfandad. Entonces, todo eso debe ser incorporado, pero no puede ser sobre la lógica del mercado. No debe ser sobre la lógica neoliberal, que es donde está la educación. ¿Y cómo se habla de un proceso de transformación de la currícula a nivel de la educación preuniversitaria y de la educación universitaria, en ese proceso de transformación integral que quieren materializar? Si se parte del criterio que tiene el que aparece, funge como vocero, de que vayamos a la ciencia, a la tecnología. Sí, pero eso es discurso nada más. Cuando no hay, en el 72% de las escuelas hoy no hay laboratorio. Laboratorio de ciencias. Entonces, pero además en la educación hay 5 factores que inciden, que tienen que ser abordados de manera integral. Profesor, usted me va a excusar. Sí. Pero además acaban de descubrir por ahí, en un municipio del sur, en un centro escolar, todos los tipos de armas. ¿Cuántos colines? De armas blancas. Todos los tipos de armas blancas y de cigarrillos electrónicos, que todo el mundo sabe que es para consumo de droga en las escuelas. Y aquí había una nómina de 17,000 policías escolares solo cobrando. Y no había uno solo en las escuelas. Y por región, hay prácticamente un encargado de la policía escolar. 17,000 policías escolares. Una nómina cobrando. Y cuando falta personal administrativo, como usted señalaba, de conserjes, de guardianes, de serenos, había una nómina también de 7,000 solo en nómina cobrando. Y escuelas necesitando conserje y guardianes. Entonces, si vamos a hablar de una transformación de la educación, vamos a acabar con la corrupción también, vamos a acabar con la politiquería, vamos a acabar con el favoritismo, vamos a dejar de considerar a la jornada escolar extendida y a la educación como si fuera un plan social de la presidencia de estos asistencialistas, que es lo que han convertido prácticamente la escuela de jornada escolar extendida, que han distorsionado el desayuno, el almuerzo y todo ello, y entonces le han hecho creer a la familia que en vez de enviar a sus hijos e hijas a estudiar a la escuela, deben enviarlo porque tienen garantizado desayuno y el almuerzo. Ese es el concepto. Pero que prima hoy. Claro, que prima hoy desde la gestión educativa. Han convertido la jornada escolar extendida en una especie de almacén vacío, sin educación artística integral, sin monitores de artes, sin monitores de educación física en la mayoría de los centros, sin educación física integral. El maestro y la maestra de las asignaturas regulares o tradicionales, como las ciencias sociales, las matemáticas, las ciencias naturales, la lengua española, a eso de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, se ha concluido ese proceso y luego el maestro que debe dedicarse a el trabajo técnico-pedagógico de llenar registros, de calificar notas y también de individualizar la atención a sus estudiantes. ¿Cómo la individualiza? Con una sobrepoblación estudiantil que sigue siendo del promedio de 35 a 40 estudiantes por aula, y en algunos lugares como la provincia de la Altagracia,
con 67 todavía en un aula. ¿Cómo se atiende y se individualiza cuando entonces, en vez del muchacho ir en la tarde, el estudiante, a tomar una clase de piano o una clase de pintura o una clase o algún deporte de manera especial, entonces el maestro de lengua española tiene que continuar con ellos para entonces tener también el maestro que llevar tareas a la casa? Entonces, lo que se pretende con esta reforma no es resolver eso, es achicar, que ese es el otro tema de fondo dentro del concepto neoliberal, achicar el papel del Estado, reducir el papel del Estado como eje fundamental, como actor fundamental para la calidad de la educación. Le voy a pedir nuevamente su anuencia para entrar en la parte final del programa con una pregunta que no puede fallar ni faltar. ¿Qué ha pasado con la evaluación del personal docente en República Dominicana? Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí conversando y analizando
este proceso de reforma que quiere llevar a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader, y que al parecer es un proceso a la carrera, apretujado, y yo no veo cómo encaja ni qué se dice de la evaluación de los docentes. A propósito que hay un escarceo del ADP con la última convocatoria a las pruebas de evaluación en todo el territorio nacional. La primera fracasó y a los pocos días volvieron. Parece que hubo problemas en la plataforma de educación, y hubo que hacer una reconvocatoria nuevamente. ¿En qué ha quedado esto? ¿Y cuál es la realidad? El Ministerio de Educación debió haber aplicó la evaluación en el 2017. El Estatuto del Docente establece, la Ley de Educación, que debe ser cada 3 años. Debió realizarse en el 2020. La ADP luchó hasta que se cumpliera con lo que establece la normativa y comenzara el proceso con la creación de la Orden Departamental 25-2018 para la implementación. Y luego, que fue durante la gestión del ministro Ángel Hernández, que se opuso, dio muchísima brega con él, muchísimo trabajo lograr que entendiera que había que aplicar la normativa que establece la evaluación docente, pero además que nosotros los docentes hemos sido los que hemos estado demandando que se nos evaluara, porque ¿cómo usted nos califica si no nos evalúa? De manera que luego entonces vino la gestión del ministro Luis Miguel de Camps, estuvimos también luchando en ese sentido, produjo ese ministro una orden departamental, la 50-2025, declarándola de prioridad, la evaluación al desempeño. Comenzamos con varias etapas, varios procesos de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, en fin, todos los actores evaluándonos. En la 5ª etapa, como usted señaló, se produjo el colapso de la plataforma del MINER, y entonces el MINER se repite en su improvisación, en su impericia, en una falta increíble de preparación, porque si tenemos 2 años discutiendo, debatiendo y trabajando para llevar a cabo la evaluación al desempeño, ¿cómo es posible que ocurriese eso? Entonces ahí el sindicato paralizó el proceso, lo suspendió la 5ª etapa. Le planteamos al MINER que pasáramos entonces a la 6ª etapa, porque ya el año escolar está prácticamente concluyendo, y la 6ª etapa consiste en la observación de la clase, del docente impartiendo una clase, y la planificación de esa clase. Ahora mismo los resultados de la observación de la clase y de la 6ª etapa están en que más de, en términos de la observación de la clase, el 86% del magisterio nacional anda realmente en las escalas favorables, según el informe oficial, tanto en la planificación como en la observación de la clase. Y entonces falta la 5ª etapa, que fue llevada al mes de junio, porque esa etapa no implica tener estudiantes, porque esa es la de rendimiento, competencia de rendimiento profesional, que el docente la toma frente a una computadora con una serie de casos y una evaluación que la hace virtual. En ese proceso la ADP ha estado fiscalizando, ha estado con un equipo técnico verificando nueva vez la plataforma del MINER, y este viernes habrá una importante reunión del equipo técnico de la ADP con el del ministerio para nosotros verificar que las modificaciones que haya que hacerle a la plataforma esté bien preparada para la 5ª etapa. A pesar de esa improvisación del MINER, a pesar de que buscaron algunos pares evaluadores que no tenían la profesionalidad y la objetividad, el magisterio ha demostrado que se preparó, y hasta ahora los resultados han sido
favorables, y en aquellos docentes que requieran, no se sientan, fueron mal evaluados, no se sientan conformes con la calificación, entonces tendrán el derecho a la apelación para ese proceso. Agradecemos al profesor Cito Gavín su participación. El tiempo es corto, es breve en televisión, pero él va a volver y garantizamos que estará permanentemente en la hora de Abigail, llevando las orientaciones al magisterio y a quienes somos padres de familia o abuelos o tíos de algún estudiante que esté en el sistema de educación pública en República Dominicana. La hora de Abigail.